que te quiere hablar. Dios se mueve, transforma tu día, con esperanza, verdad y alegría. Dios es noticia, voz que despierta mil corazones con puertas abiertas. Hoy hay noticia y es de lo alto. Dios te habla firme como un salto. Dios es noticia. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Hola hermanos, feliz domingo. Qué buenamente compartir juntos, encontrarnos en este domingo, Día del Señor. Hoy celebramos la solemnidad del bautismo del Señor, el último domingo del tiempo litúrgico de la Navidad. Cerramos con esta celebración este tiempo de la Navidad, agradeciéndole a Dios siempre por su amor, su misericordia en medio de nosotros. Comenzamos, queridos hermanos, esta Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar este momento que Dios en su inmenso amor nos regala, con humildad vamos a reconocer nuestras culpas, nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, con atención vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido,
a quien tengo en mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, te he constituido alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saquen a los cautivos de prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijo de Dios, glorifiquen el Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos el Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor. Ojalá escuchemos hoy su voz, la voz del Señor. Del Señor. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Galilea, a un río de Jordán, y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: soy yo el que debe ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Jesús les respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que se cumpla todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió y lo bautizó. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como decía hace un momento, este domingo cerramos el tiempo de la Navidad en la liturgia de la Iglesia. Una Navidad pues preciosa, la presencia de Dios vivo, recordar el nacimiento de nuestro Señor.
Y hoy termina con esta fiesta litúrgica del bautismo de Jesús por manos de Juan. Juan, que fue figura importante durante la Navidad y que preparó el camino al Señor. Leímos durante la Navidad muchos de esos textos de San Juan, de Juan el Evangelista, recordando la historia de San Juan Bautista, y que nos anima a nosotros, por supuesto, en nuestro caminar. Hoy llegamos a este día del bautismo del Señor, después de también haber cerrado ya el año jubilar. El 6 de enero pasado, pues el Papa León cerró la última puerta de las 4 puertas de las basílicas de Roma, dando por cerrado el año de la esperanza, el año del jubileo 2025 de nuestro Señor Jesucristo. Y como un análisis de todo eso vivido en el año de la misericordia, el año de la esperanza, año precisamente de la celebración jubilar de nuestro Señor, ante todas las cosas de nuestra vida, en nuestro país, situaciones complejas que tal vez podemos desarrollar, mirar y experimentar en nuestro día a día, hay una gran tarea siempre en nuestra vida como cristianos. Y es lo que nos refleja esta fiesta. Como bautizados, como discípulos de Jesús, ¿qué significa la palabra bautismo? Es sumergirse, es sumergirnos en el agua del Espíritu de Dios. Y todos los que hemos sido bautizados en la iglesia tenemos una gran misión, una tarea, y es escuchar. Hoy abunda en los textos de la palabra esa idea, esa expresión, escuchar a Dios. Hay una gran tarea en nuestra vida cotidiana que tal vez pasamos inadvertida, que se nos olvida porque andamos muy ocupados, que tenemos que escuchar más a Dios. Que a veces no es nuestra vida cotidiana, sino nuestra mente, nuestro corazón lleno de tantas cosas que a veces no logramos escuchar lo que Dios quiere. O hay dos cosas también que suceden, no solamente que hay mucha bulla, sino que y dile si tienes a alguien a tu lado, dile, a veces tú te haces el loco, a veces Dios habla y eso es otra cosa que a veces hacemos. No escuchamos a Dios porque, o si lo escuchamos, me hago el loco, como decimos. Yo no escuché, como la canción de los niñitos del pescado, tengo ojos de palo, ¿sí o no? No escuché nada. Y hoy Dios nos anima a escuchar. Me gusta mucho el Evangelio, y luego el Salmo lo fortalece, de un Jesús que se acerca a Juan el Bautista a bautizarse. Eso no le hacía falta bautizarse, pero algo que en la profundidad de amor de Jesús y de su obediencia era escuchar al Padre. Algo que nos reafirmó y animó constantemente es escuchar esa voz del Padre, a saber obedecer y escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Y que para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpla, dice Jesús, lo que Dios quiere. Cuando Juan le dice, no, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Eres tú el que tienes que bautizarme a mí, porque tú eres el Mesías. Pero Jesús le dice, bautízame, haz lo que tienes que hacer, para que se cumpla así la voluntad de Dios. ¿Y cómo descubrir la voluntad de Dios? Porque eso es una interrogante que muchas veces viene a nuestra vida. ¿Cómo descubro la voluntad de Dios? No la logro descubrir si no lo escucho. Y Dios habla, y es la primera premisa importante en este día que quisiera hacer énfasis. Dios habla. Le pido al director coloque esa frase en grande hoy en nuestras pantallas, los que están en la radio escuchando, pueda resonar. Dios habla. Dios no es mudo, Dios nos habla. Y nos habla en los acontecimientos y nos habla a través de las personas. Nos está hablando este momento a través de este servidor que Dios pasa a través de él en su mensaje. Dios nos habla. Dios habla en detalles, en circunstancias de nuestro día a día. Y ese Dios hay que escuchar, esa voz de Dios en el corazón. Esa voz de Dios que nos anima, que nos fortalece, que nos corrige. Y es un elemento fundamental. Y ante esa voz, ni hacernos los locos, ni opacar esa voz, sino con cariño, con docilidad. Y esa es la otra expresión del día de hoy. Ser dóciles, escuchar esa voz de Dios y cumplir. Juan hizo lo que Jesús le pedía, lo bautizó, y al terminar el bautizo, cuando Jesús salió del agua, dice que el cielo se abrió y bajó el Espíritu Santo en figura de paloma. Y se escuchó una voz que, por supuesto, no lograron escucharla todos, sino todos aquellos que estaban allí que realmente tenían su corazón dispuesto. Una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. La voz de Dios. La voz de Dios que resuena, como dice de manera muy especial el Salmo el día de hoy. La voz de Dios que se deja oír sobre las turbulentas aguas, las aguas torrenciales. La voz de Dios que se deja oír
poderosa en medio de las dificultades. La voz del Señor que es omnipotente. La voz del Señor que trae mensaje y que hace sonar. Dice el Salmo de hoy, la voz de Dios es su trueno, es trueno que retumba. La voz de Dios se manifiesta sobre las aguas torrenciales. La voz de Dios se hace presente en medio de nosotros. Esa voz de Dios, recordamos que durante la Navidad repetíamos aquella introducción del prólogo de San Juan Evangelista. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que tomó condición humana en Jesús. La palabra que prometió el Señor a Abraham, a Isaac y a Jacob en el Antiguo Testamento. Esas promesas se hicieron vida en Jesús, nuestro Señor. Pero que esa palabra, la cual escuchamos en nuestro corazón, se hace vida también en nuestras acciones. La palabra de Dios, cuando llega a nuestro corazón y en nuestras acciones se manifiesta, el reino de Dios llega a nosotros. Ese reino de Dios que como bautizados estamos llamados tú y yo a hacer crecer. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el reino de la paz, el reino de la justicia, del amor, de la concordia. El reino de una palabra que he querido consagrar mi año 2026 a una palabra, a la felicidad. Yo he decidido mi año vivirlo pensando siempre en la felicidad, en lo que realmente Dios quiere que seamos felices. Y el reino de Dios es felicidad. Dile que tienes a tu lado, Dios te quiere feliz. Pero para ello necesitamos escuchar su voz, obedecerle, ser dóciles a lo que Él nos está pidiendo. No se trata de callar o hacernos unos locos ante lo que Él nos pide. A veces nos pide en su voz, oye, perdona. ¿Cuántas veces no nos acercamos en la oración a pedirle, Señor, qué debo hacer? Y Él nos los dice o nos manifiesta de alguna manera, pero a veces no queremos acercar. Es ser dóciles y de escuchar esa voz en nuestro corazón. Esa voz de Dios que sana, esa voz como dice el Salmo, esa voz que resuena en medio de las tragedias, de las dificultades, de los problemas del día a día. La voz de Dios suena. Y la voz de Dios suena en nuestra vida, retumba como un trueno para hacernos felices, para invitarnos a caminar una nueva senda, la senda de los bautizados, de aquellos que siguen a Jesús como discípulos, de aquellos que se han sumergido en el agua de su amor, de su misericordia y viven sanos y salvos. No solamente la sanación física, es la sanación y la salvación de nuestra alma, la alegría, la paz, la felicidad. Hermanos, comenzamos este año 2026. Ya es el segundo domingo de este año. Y es donde el Señor nos anima a caminar con Él y a escucharlo. El mensaje de hoy es: escuchemos la voz de Dios en el corazón. Siéntate en la oración y ser más dóciles a Él. Es nuestra tarea sentarnos y escuchar esa voz del Padre que nos va a decir como a Jesús: tú eres mi hijo amado. A ti que te sientes solo, desanimado, que estás desorientado. A ti que no sabes qué hacer, que te sientes cansado, aún comenzando este año a lo mejor con incertidumbres en el corazón. Dios te anima a que lo escuches. Dios nos ha animado a mí también que lo escuchemos. Así como hizo el profeta Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Samuel, siendo un muchacho, siendo un joven, en la oscuridad, en la noche, teniendo una misión, cuidando al profeta, escuchó 3 veces esa voz que Dios, un Dios que lo llamaba. Un Dios que hoy nos sigue llamando a ti y a mí como sus discípulos a hacer el bien. Dios que nos sigue llamando a conquistar este mundo, no con las herramientas y las armas que muchas veces pensamos, a conquistar este mundo con el amor, con nuestra inteligencia, con nuestras buenas obras, con nuestra capacidad de amar. Dios que nos manda, nos llama a conquistar este mundo junto a Él, hacer lo mejor para este mundo. En medio de tantas tinieblas y oscuridad como a Samuel, el Señor nos vuelve a llamar. Y el profeta le enseñó a Samuel: si vuelves a escuchar esa voz que no sabe de dónde viene, esa voz que resuena y que llena de paz tu corazón, pues dile: Señor, habla, que tu siervo escuche. Esta es la acción más concreta con la que quiero terminar, con esta idea de Samuel del Antiguo Testamento. Esa petición a Jesús, a Dios: háblale a mi vida. No dejes, Señor, que la bulla, que las cosas de este mundo no me hagan escuchar tu hablar.
Tu hablar que viene de muchas maneras en nuestra historia, hermano. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Quiero animarte que puedas poner también como ejercicio esa virtud de escuchar. Voy a hacer la oración, pero no puedo terminar sin pensar o reflexionar, como otras veces lo he dicho. Y creo que a nuestra sociedad moderna le falta mucho escuchar. A Miguel, tu nombre, como que estás viendo esta misa, le falta mucho escuchar. Muchas veces son nuestras voces, nuestras ideas, nuestras convicciones, lo que solamente escuchamos. Hace falta escuchar más a Dios, a un Dios que está ahí a nuestro lado, a un Dios que se manifiesta, como te dije, en muchas maneras, un Dios que nos habla, que le podamos decir, Señor, habla, que tu siervo escucha, quiero escuchar. Es la oración en este momento, porque no sea solamente ahorita, en este momento. Es que en tu día a día, en mi día a día, podamos cerrar nuestros ojos en cualquier momento y decir, Señor, quiero escuchar. En nuestros momentos de cansancio, de fatiga, pero también en nuestros momentos felices, en los momentos de sueño, de ilusiones, de planes. Escuchemos lo que Dios quiere decir también para nosotros. Escuchemos su palabra que sana, que orienta, que transforma. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios nos quiere felices. Dios quiere que se lleve a nosotros en términos su plan de amor. Escuchemos más a Dios. Y escuchemos menos lo que el mundo a veces nos quiere decir. A veces nuestro corazón está lleno de tantas cosas del mundo, de gente, de situaciones, que a veces nos debilitan. Escuchemos más a Dios. Esa es nuestra tarea como bautizados. El día que nos bautizaron en la iglesia, si estás bautizado, contra tus padres, padrinos, Dios asumió tu corazón, mi corazón como padre. Y también como a Jesús dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Dios se complace en ti y en mí. Dios se enorgullece, es feliz por nosotros, pero nos anima a escucharlo, ¿sí? Escuchar su palabra, escuchar ese mensaje que es nuevo cada día, que es perfecto para nosotros. Amén. Vamos a escuchar esta canción y con ello vamos a hacer nuestra oración. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero hacer tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Quiero conocerte más, Señor, para amarte y seguirte. Quiero escucharte más en mi vida, Señor, para no perderme. Para que la tristeza, el desánimo, la depresión, la falta de fe ahoguen mi corazón. Quiero escucharte más para que el cansancio, la preocupación no sea la norma de mi vida. Que en mis preocupaciones, en mis angustias, siempre pueda escuchar tu voz, tu cercanía, tu palabra que sana. Te pido, Señor, que hoy tomes nuestros corazones y nos hagas escuchar tu palabra, que llegue este momento, esta oración a tantos corazones y nos ayudes a escuchar tu voz, Jesús. Hoy te decimos como Samuel habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu hijo escucha. Quiero escuchar tu palabra de amor, esa palabra de padre, de un papá que abraza, de un papá que cuida, de un papá que aconseja, de un papá que sana con su palabra, de un papá que venda heridas con sus gestos, con su palabra de amor. Con un te quiero, con un te amo, con un todo va a estar bien. Habla, Señor, a nuestro corazón. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero hacer tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte.
quiero hacer tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Qué fortaleza da al corazón cuando uno escucha la voz de papá, de mamá o de una persona que uno quiere y le dice esa voz, todo va a estar bien. Pues esa voz le dice a uno, te quiero. Pues esa voz que uno escucha y que admira y quiere. Y esa voz suena y dice, me hace falta, te quiero, te necesito. Llena el corazón, impregna de experiencia a nuestra vida humana. Ponte más escuchar la voz de Dios. Ese Dios que habla a nuestro corazón y que también nos dice, ánimo, todo va a estar bien, sigue adelante. Pero hay que afinar el oído siempre para escuchar esa dulce voz, la que dice Jesús en el Evangelio, aquel famoso Evangelio de Juan capítulo 10, de Jesús el buen pastor, cuando dice, mis ovejas escuchan mi voz, las mías me conocen. Uno conoce la voz de quien ama y a lo lejos puedes sentir y escuchar y reconocer esa voz. Asimismo hoy pues te animo a que esa voz de Dios retumbe en tu corazón, libere de tus tristezas, desánimos, preocupaciones, angustias, miedos, temores, soledad, que rompa todas esas cadenas esa voz, que es poderosa como dice el Salmo, que es potente, que se levanta por encima de los truenos, dice el Salmo de hoy, encima del agua en turbulencia, se levanta esa voz, que la podamos escuchar y nos sana y nos dé nueva vida y vida en abundancia, como lo ha prometido Jesús. Amén. Llenos de confianza, vamos juntos ahora a renovar nuestra fe, recitando el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos ahora delante de Dios nuestras peticiones. Con un corazón confiado presentemos nuestras necesidades ante Dios. Para que todos los bautizados en Cristo, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos como Cristo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los niños experimenten el cariño y la alegría y crezcan de tal manera como verdadera esperanza del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en nuestros trabajos, quehaceres, obligaciones, cargos, imitemos a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que cada día, en nuestro andar, en nuestro caminar, podamos escuchar su voz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por nuestro país, por nuestra patria, por Venezuela, en momentos complejos, difíciles, de tantas cosas. Que el Señor nos ayude a escuchar su voz, a reconocer su palabra que nos acompaña y cada día resolver nuestros asuntos y nos lleven al camino de la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, a Dios de bondad, nuestras peticiones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos la ofrenda del pan y el vino ante el altar de Dios. Para que tú siempre estés en mí, oh Señor, iluminando todo. Ante tu altar, oh Señor, quiero sentir tu fortaleza.
Señor, iluminando todo, iluminando mi vida, así te siento aquí, iluminando mis noches y mis días de sol, iluminando el camino que he de recorrer para así estar contigo. Ora, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que este día te presentamos en honor a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se confirmara que tu Verbo habita entre nosotros, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuiste reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con todas las virtudes del cielo y todos los santos, te aclamamos continuamente en la tierra, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De igual modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Jesús,
mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, que tu voz resuene en nuestra vida, tu voz llene nuestro corazón, que nuestros oídos del corazón puedan escuchar, reafirmar tu presencia y tu gracia en nuestro día a día. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y por tu compañía todos los días de nuestra vida. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Bendice a tu servidor, al Papa León, a nuestro arzobispo Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia, a todos los arzobispos y obispos de Venezuela, y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, queridos hermanos, vamos juntos a cantar la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, ven a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, de todo mal, Señor. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Que esa paz de Dios descienda sobre nuestro país, nuestra patria, sobre cada hogar en nuestro hermoso país y nos acompañe siempre. Amén. Compartan como hermanos un abrazo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Aquí está Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos nosotros invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, todo mi ser es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, todo mi ser es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Queridos hermanos, hoy terminamos, como decía, el tiempo litúrgico de la Navidad. Un día hermoso, hemos compartido en familia, disfrutar de la alegría propia del nacimiento de nuestro Señor en el pesebre. Jesús vino y se encarnó en el vientre de la Virgen María, nació en el portal de Belén, acompañado de María, José, no para ser un momento bonito de la historia, para mostrarnos su amor, un Dios que se encarnó, se hizo uno como nosotros, para quedarse en nuestra vida, para entrar a nuestro corazón, para hablarle de manera contundente a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestra vida, que su presencia es real. Un Dios que existe y nos ama, pero que tenemos que escuchar. Algo que Dios nunca va a hacer es obligarnos. Dios respeta nuestra libertad. Dios respeta precisamente nuestra libertad que nos dio al crearnos, pero nos invita a escucharla, a decirle: entra, quédate. Invitar a Jesús a nuestro corazón a que se quede, no como un adorno. Dile que tienes a tu lado: ayúdame. Jesús, Dios no es un adorno en nuestra vida, no es una imagen. No adoramos las imágenes nos recuerdan a Dios. Dios no es un adorno en el pecho, en la franela. Dios no es un adorno. Dios es real.
y invita a estar en el corazón. Y cuando todo esto que he dicho, todos estos gestos tal vez que representan su presencia o nos recuerdan su presencia, pero que en realidad es aceptar que Él entre al corazón y escucharlo. Y es escuchar a Dios que se muestra en nuestras acciones, en nuestra manera de ser diferente, en nuestra manera de obrar, de amar. Cuando uno escucha a Dios, cuando vive en Dios, las cosas son diferentes. Y a mí también me pasa que muchas veces dejo de escucharlo. Y me equivoco y hago cosas que en mis acciones que no están bien. Cuando perdemos ese escuchar a Dios. Por eso, para terminar este momento, dile, entra Jesús. Pero no solamente con los labios, sino como una acción de tu corazón. Entra y quédate conmigo. Digamos juntos. Entra, Jesús, toma mi vida, todo mi ser es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Que al escuchar todos los días la voz de Dios podamos sentir cuánto nos ama. Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que escuchando fielmente la voz de tu unigénito, voz de verdad, nos llenemos y seamos y nos llamemos verdaderamente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a rezar un Ave María a la Virgen, nuestra Madre, en especial a nuestra Madre de Coromoto, patrona de Venezuela, que pisó nuestra tierra. La aparición de la Virgen de Coromoto es una experiencia inédita de nuestra fe, la presencia de María en los llanos de nuestro país, en Guanare, y que ella pues nos ayude en este momento en nuestra patria, en nuestro país. Vamos a encomendar toda la historia, la vida y la acción de nuestro país en manos de la Virgen María. Digamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, Ruega por nosotros. bien, traer la bendición, animarles cada día a escuchar esa voz de Dios en nuestro corazón, un Dios que es pana. Uno escucha la voz de esos amigos, de que uno quiere, que uno escucha esos consejos de ese buen amigo que le acompaña a uno en la vida. Pues Dios es pana y nos acompaña en todo lugar y nos anima también con esos buenos consejos para nuestra felicidad. Escuchemos siempre esa voz de Dios que es pana. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de haber participado en esta celebración, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Que pasen una feliz semana. Dios los bendiga y los guarde. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Cada amanecer algo nuevo vendrá, una palabra viva que te quiere hablar. Dios se mueve, transforma tu día, con esperanza, verdad y alegría. Dios es noticia, voz que despierta, mil corazones con puertas abiertas. Hoy hay noticia y es de lo alto, Dios te habla firme como un salto. Dios es noticia.